entrada épica a la playa de ingleses. Extrañaba bastante esto, Buen día, Florianópolis. Ya estoy de nuevo en Florianópolis, en la isla de la magia. Bueno, cosas para hacer que tenemos. Buen día, meu amor. Bom dia, como estão? Bueno, ya nos pusimos al día con todas las cosas. Estamos acá. Miren. Porque ¿qué pasa? No tenemos más lavarropas, pues lo vendimos. Así que, ¿qué estamos haciendo? Pegando as roupas sujas, juntando para levar para lavar na lavanderia. Exactamente. Vamos a llevarla a una lavandería. Esto me hace acordar cuando recién había llegado a Florianópolis porque tenía que hacer esto una vez a la semana. Porque no tenía lavarropas y nada, lo tenía que o lavar a mano o llevarlo a una lavandería. Así que estamos poniendo todo Sim, en esta mas mochila a para gente llevarlo. não vai levar sempre. É porque juntou, aí a gente vai levar, porque também você chegou de viagem, tem muita roupa. Así que, bueno, cositas que me traje de Argentina. La casaca, por supuesto. La más grande. Estas cositas. Me traje estas galletitas, gente, no les miento. Son de las más ricas que hay. No la conoce nadie, es muy poco conocida y se vende solamente en una provincia, que es en Corrientes. Me fue a visitar mi tía que es de Corrientes y me llevó estas galletitas que son riquísimas. Se llaman Galarza. Son tipo unas galletitas de grasa que son, no se imaginan, son adictivas, ¿no, amor? Que vos probaste y dijiste esto es recontra viciante. Super viciante, muito viciante, eu amei. Sí, sí, sí. Nada, no es muy conocida esa marca, pero son riquísimos. Me traje eso. Después también me traje un dulce de leche, la Serenísima. Sí. Después también me traje para probar un dulce de leche de la marca de Grido, del helado. Sí, ahora es como que todas las heladerías se pusieron a hacer dulce de leche. Creo que arrancó Habana y también ahora está Grido haciendo dulce de leche. Sí, vamos a probarlo también. Después me traje un quesito cremoso para Isa, que le encanta el queso cremoso, la Paulina. Sí, aguantó, aguantó el viajecito. Me vine en avión. Y después también me traje unos alfajores, cachafaz, sí, blanco y negro, ¿ok? Eso fue lo que me traje en cuanto a lo que es comida. Y después en cuanto a lo que es ropa, tuve que dejar ropa porque... Sí, sí, sí. Bueno, y este es o presente de Isabela. Muchas gracias, amorcito, Sim, por el porque regalo. semana que vem é seu aniversário e seu presente chegou antes. Ajá. 17 de julio es mi cumpleaños, así que ya tengo regalo de cumpleaños. Mis viejos ya me dieron, mis padres ya me dieron regalo de cumpleaños también. Así que nada, gente, estoy acá desarmando un poco la maleta, la valija. Y vamos a ponernos un poco al día. Sinceramente pensé que no iba a pasar con la cantidad de cosas que traje en el avión, pero bueno, de hecho hasta que tuve que dejar. Esta maleta la compró Isa, hace muy poquito la encontró en Facebook. Esta es para nuestro viaje que vamos a hacer, sí, porque vamos a necesitar llevar muchísima ropa. Así que tenemos mala de 23 y después tenemos la otra, ¿no? Sim, temos duas de 23, duas de 10 e duas bolsas. Ajá, así que Sim, vamos a ir bien cargaditos. Vamos a salir de Florianópolis com tudo. y con todo bien cargaditos. Les voy a mostrar algunas cosas que no pudimos vender todavía. Sí, que por ahí el que quiera comprar, nada, todavía están disponibles. La silla gamer, ¿se acuerdan? Bueno, esta todavía no la pude vender. Nadie se contactó. Después también el sofá, que bueno, esto es un quilombo. Esto es un quilombo, pero bueno, le vamos a dejar imágenes acá del sofá, cómo se ve sin todo ese quilombo, que también no lo pudimos vender todavía. ¿Qué otra cosa no pudimos vender? A geladeira. Ah, bueno, la heladera igual lo último vamos a venderlo, si es posible. La heladera también la estamos vendiendo. No se pudo vender. Estos son Ah, cosas. é. Sí, la air fryer también que no la pudimos vender. El microondas que nos estamos regalando porque nadie lo vino a buscar, lo estamos regalando. Lo vamos a dejar en la calle, me parece. E tem aqui ¿Qué? o armário também. El armario tampoco nos lo pudimos A vender. TV ainda também. La TV. Ahora le vamos a mostrarla. Ah, sí, está muy vacunzado. Bueno, la TV no la pudimos vender todavía. Ainda também. Esta mesa de escritorio tampoco la pudimos vender. ¿Qué más no pudimos vender todavía? Ah, la cama. Bueno, le vamos a dejar imágenes de la cama. Ahora está hecho todo un quilombo. Pero la cama tampoco la pudimos vender. Así que nada, gente, el que quiera comprar, no hacemos envío. Sí, o sea, lo tienen que venir a buscar.
Y nada, les hacemos un precio amigo porque realmente estamos con ganas de sacarnos de encima todo esto. Eso es lo que no pudimos vender y bueno, vamos a llevar las cosas. Vamos. Y miren qué bonito día que tenemos por acá. Solcito. Para hoy estaba pronosticado lluvia, ¿no? Sim, hoje tava marcando chuva o dia inteiro. Ontem também choveu horrores. E hoje o tempo tá bonito. Sí. Así es Florianópolis, muy cambiante. Llegamos a la lavandería. Queda en este predio que se llama Residencial Sousa, que acabó de inaugurarse porque es nuevo, completamente nuevo. Pusieron en la parte de abajo un restaurante. Después del otro lado hay una lavandería. Eu vim porque, como é novo, tá com preço promocional a calça. Ah, a ver, O valor do cesto. ¿está cuánto? Lá vai secar por 15. Ah, mira. Tudo que couber no cesto. Sí. Vamos a ver si podemos lavar todo de una. Olha o horário. Horario de 6 a 23 horas, todos los días. Let's go. Vamos a necesitar de dos. Sim, porque eu gosto de. Tem umas peças que eu gosto de lavar separado. O sea que va a dar 60 reales. Não, vai dar 30. 15, 15. No, pero ¿es lave o seque? Não, lave. No, Ah, o sec. claro, es Não, lave. não, só lavar. A gente leva pra secar em casa. No nosso varal. Es lave o seque. O sea, esto completo, ponele, esto completo para lavar y secar, 30 reales. A gente bota pra secar no varal lá em casa. Vamos só lavar e centrifugar. Bueno, ¿cómo funciona esto? Primero pusimos la ropa acá. Ahí, ya está colocada, cerramos la puerta. Ahora vamos a poner lavar. Mi CPF no lo vean. No está grabando, ¿no? Tá gravando? Mas não meu CPF. Não, não. Ah, tá. Sí, para. Qualquer coisa depois você coloca uma tarjeta aí. 678. Ah, mas você tá falando. Oh, perdón. Fecha de vencimiento tampoco. Tem que ser um cadastro. Ah, mi número de teléfono tampoco, ¿ah? No lo grabes. Tem que também fazer todo o cadastro, digitar e-mail, telefone, CPF. Porque é a primeira vez que a gente tá vindo. Te tenés que registrar con número de CPF, con email, fecha de nacimiento. Bueno, acá, una vez que nos registramos, ya me aparece automáticamente la máquina que está disponible, ¿no? Que en este caso es la 1, las otras dos se están usando. Entonces elegimos la máquina de lavar 1, ahí me aparece el total, cupón de descuento no tengo, ahí aparece ya el precio, ¿sí? 15 reales. ¿Cómo lo voy a pagar? Bueno, Pitch, tarjeta de débito, voucher, app, voy a pagar con Pitch, 15 reales. Todo perfecto. Y ahora lo que hay que hacer una vez que se paga todo es darle acá a iniciar. Listo. Y ahora a esperarlo. Aqui também tem Wi-Fi grátis. E balinha de café. Varillas. Ah, é muito gostoso. Listo. Ropa limpia. Vamos levar pra casa pra secar no nosso varal. Ahora sí. Tá muito pesado, amor? No. Está bien. Tá bem? Aguanto. Aguenta até em casa? Sí, aguanto. Tá forte, hein? Mas a gente mora bem pertinho, então. Estamos súper cerca. Sim, uma quadra. Sí. Un par de cuadras. Isso. Bueno, retomamos la rutina de salir a correr. Mucho asado en Argentina, mucho dulce de leche, mucha harina, mucha masa, muchas facturas, así que hay que bajar todo, gente. Siempre hago todo este camino por acá. Salgo de casa ya corriendo y voy hasta la playa. Más o menos son 10 minutos hasta la playa corriendo. Así que... entrada épica a la playa de Ingleses. Extrañaba bastante esto, Hermoso día. Gente haciendo ejercicio por ahí.
Marea baja por acá. Miren qué hermoso que está el día, gente. Estaba con saudades de esto. De mi rutina, de venir a la playa todos los días, o casi todos los días. Hay un poco de viento, pero como hay solcito, está bastante agradable. Si bancás este canal, si alguna vez te he ayudado para venirte a vivir a Brasil o a venirte de vacaciones a Florianópolis, te pido por favor que te suscribas al canal porque esto me ayuda un montón a seguir creciendo con todo este proyecto. Así que suscríbete, es totalmente gratis y no te cuesta nada. A mí me ayudas un montón. Este viaje que hice para Argentina me sirvió para darme cuenta de que tengo muchísimos amigos y familia que me quiere mucho y que me banca en todo lo que hago. Así que bueno, le quiero agradecer un poco a todos ellos, a mi familia, a mis amigos que siempre todo lo que hago en mi vida me bancan, me tiran para adelante y eso la verdad que me ayuda un montón a seguir creciendo como persona y en cuanto a lo que son los proyectos personales que uno tiene. La verdad que estoy rodeado de muy buena gente, de muy buenos amigos y de una familia que me quiere muchísimo y que cada vez que voy para allá se organizan para hacer una comida, una juntada, cagarnos de risa un poco, compartir y la verdad que eso me llena muchísimo. Una de las preguntas que todos me hacían ahora que fui para allá era si tengo miedo de mudarme nuevamente. Y la realidad es la siguiente, uno cuando se muda de un país al otro, como yo lo hice, que estoy hace casi 4 años viviendo acá en Brasil, ya es más fácil después mudarte nuevamente. Ya la prueba de fuego la pasaste, digamos. Entonces, para mí es mucho más sencillo ahora poder movilizarme por cualquier lado. Mi talón de Aquiles es la parte económica, principalmente. Yo si no tengo un buen respaldo económico, no me siento seguro. Así básicamente funciono. Entonces a mí el dinero me da seguridad. Por eso es que siempre trato de ahorrar mucho. Y cada vez que puedo juntar una cantidad suficiente de dinero, ahí es cuando hago un cambio importante en mi vida. Y si por ejemplo sé que puedo estar trabajando de forma remota, esté donde esté, eso como que me da seguridad. Sé que voy a tener un ingreso todos los meses. Si mi situación fuera diferente, yo directamente de esto no lo haría. Ya me quedaría acá en Brasil, porque acá tengo todo, la verdad, o sea, estoy muy cómodo, pero si mi situación fuera diferente, yo no lo haría, realmente. Empezar totalmente de cero en un lugar, o sea, salir a buscar trabajo, todo eso, me parece muy complejo, y fue así, del mismo modo yo me vine acá a vivir a Brasil, solamente que cuando yo me vine a vivir a Brasil, en el año 2022, era muy inexperto, no tenía mucha experiencia en esto de emigrar y de vivir en otro lugar. De hecho, yo nunca viví fuera de Buenos Aires hasta que me vine acá a Brasil. Entonces ahora como que tengo más experiencia en esto y veo una ciudad y digo, no, yo me veo viviendo acá, yo veo primero a ver qué es lo que tiene para ofrecer y en base a eso, ahí ya más o menos como que me inclino si me veo viviendo ahí o no. Así que bueno, la vida se trata de experiencia justamente. Entonces miedo realmente no tengo, el desarraigo ya lo superé y la verdad es que me acostumbré bastante a vivir fuera de Argentina. Entonces por eso es que para mí es mucho más fácil hacer todo esto nuevamente porque es también un poco comenzar de cero nuevamente en otro lugar. Lo que más gané con toda esta experiencia viviendo en Brasil fue la adaptación, o sea, adaptarme a un lugar, a un idioma, a otro país. Entonces es como que estoy un poco más preparado para eso porque ya, como les digo, pasé la prueba de fuego y estoy como listo para otro cambio. Y como les decía a modo de chiste a mucha gente, miedo es quedarse en la zona de confort. Miedo es eso. Estamos en el Floripa Shopping, nos vinimos a ver una película. Ahora les vamos a mostrar qué peli es antes de que la saquen de cartelera. Sí. Día D. Bueno, vamos a ir a ver esa peli. Le vamos a mostrar el Mafalda de Brasil, digamos, que es Turma da Mônica. Contarle un poco a la gente qué es Turma da Mônica, amor. É uma história em quadrinhos
que conta desses 4 personagens aqui, que eles brigam entre eles, um não gosta de tomar banho, a outra que só vive comendo melancia. Ajá. É bem assim. Y es viejo, ¿no? ¿De qué año es? Ah, não sei, mas desde que eu me lembro, eu já conhecia. Ujú. Esse aqui é pra encontrar os erros. Esse não é história. Vamos caçar o livro da história. Las chicas superpoderosas, pero en Brasil se les llama... ¿Cómo se llama? Amor. ¿Cómo llaman acá en Brasil? As meninas superpoderosas. Las meninas superpoderosas. Nosotros le decimos las chicas superpoderosas. El chavo del 8, acá le dicen llaves, ¿no? Amor. Chaves. Llaves. Chaves. Al principito le dicen ¿cómo? Pequeno Príncipe. Bueno, y acá en el Floripa Shopping hay un Cinemark. 2 entraditas para ver día de 46 reais. ¿No? Sim, porque compramos com o plano da Vivo. Aí a gente ganha desconto. Let's go. Esta es la próxima peli que quiero ver. Que todavía no se estrenó. La Odisea. De Christopher Nolan. Se va a estar buena esa. Esta es la que vamos a ver, de Steven Spielberg. Es de Aliens, ¿no? Aliens. Día D. Entrando al cine. Nossa. Fato, a estreia do Cabeça de Criança Ah, na última botou ela lá em cima, na última Mason foi em 2015. 2 horas y media de película, le doy un 6 de 10. Não, o filme é ótimo. Eu amei o filme. 6 de 10. Você não acredita, mas é verdade, amor. Não existe só a gente no mundo. No universo, existe outras formas de vida também. Flashó Steven Spielberg en esta. ¿Eh? En esta no lo banco. O dia que realmente revelar, você vai acreditar. Aqui, ó. ¿Qué vas a hacer, amor? Ah, eu vou fazer cuscuz. ¿Qué es eso? É flocão de milho. Flocão de milho. E eu vi uma receita e eu vou fazer hoje pra gente. Mais tarde você mostra. ¿Qué se necesita para hacer el cuscús? Flocão de milho. A ver. Esse, tipo assim, ó. ¿Es ese? Sim. Flocão de milho. E é isso. Isso e cozinha numa cuscuzeira. E com sal. Miren la cantidad de gente que hay para comprar y cambiar las figuritas de la Copa del Mundo. Están todos acá cambiando. Ahí cambiando figuritas. Esperen que vamos a entrar. Ahí gente cambiando. Miren cómo cambian. Todos acá cambiando y comprando. Oi, tudo bem? Eu vou. Vou começar a fazer o cuscuz e vou mostrar pra vocês, gente, como é feito o cuscuz aqui no Brasil, tá? É uma comida típica mais do Nordeste, não tanto aqui da galera do Sul ou Centro-Oeste. Mas eu aprendi a fazer e eu tô, tipo, viciada. Aqui a gente tem o flocão que a gente vai usar. Aqui um copo medidor, porque eu vou colocar 400 gramas de flocão para hidratar com 200 ml de água. Aqui tem o molho de carne moída, porque eu vou fazer um molhinho para acompanhamento e um vinagrete. Então, vamos começar o nosso cuscuz. Tá aqui o nosso cuscuz, aqui uns 400 gramas. A gente vai deixar aqui e a gente vai hidratar e vamos deixar uns 10 minutinhos hidratando aqui com água. Aqui a gente vai pôr a água, olha. E o segredo é não colocar muita água. Ele tem que ficar um pouco mais sequinho, porque ele vai puxar, senão ele fica muito molhado e fica ruim. Vou colocar um pouquinho de sal também. E a gente vai mexer essa massinha até o ponto que ela vai ficar um pouco seca e um pouquinho molhada. E se você achar que falta água, a gente coloca mais um pouquinho. Então, vou mexer aqui e depois mostro pra vocês como tem que ficar. Pronto, já hidratei o fubá, então o flocão ele tem que ficar assim, ó, nessa consistência. Aí a gente vai deixar ele aqui descansando por uns 10 minutinhos e depois a gente vai transferir para uma cuscuzeira.
E o que seria uma cuscuzeira? Seria essa panela aqui. Que você vai colocar o cuscuz aqui, porque ele tem que cozinhar no vapor. E abaixo vai água. Então, água, a gente fecha, põe o cuscuz aqui e depois a gente fecha, que ele tem que cozinhar no vapor. Depois eu mostro pra você as mágicas, como ele fica pronto e gostoso. Acabei de colocar água aqui no fundo da cuscuzeira. Aí a gente vem com essa parte de cima, a gente fecha e coloca o cuscuz aqui. Listo! Cuscuz na panela. Agora a gente vai tampar e vai deixar cozinhando aqui por uns 10, 20 minutos e já tá pronto. Olha como fica lindo, gente. Tá pronto o cuscuz, ó. Ele fica nessa consistência assim, ó, mais grudentozinho. Aí você monta, se serve, faz do jeito que você achar melhor. Mas, gente, isso aqui é uma delícia, eu tô muito viciada. E tá pronta a minha receita de cuscuz. Olha que lindo esse prato, como ficou. Vamos ver se o Gil aprova e ver o que ele acha. Bueno, esto tiene una pinta espectacular. El cuscús, huevito, carne moída, carne picada y huevito... no, perdón. Tomate cereza, ¿cómo que se dice? Tomate cereja y cebolla. Así que sí, vamos a probar. Tá, prova e fala o que você vamos a probar acha. el cuscús, que es como una especie de polenta, digamos, pero diferente. Muy boba. Es diferente, ¿no? De la vez que hiciste, que lo hizo con la forma montado. Perdón. Este es un cuscús diferente. Generalmente en el medio le ponen carne picada, ¿no? Sí. Cuando se hace montado. Pero bueno, nosotros ya conocíamos el cuscús, lo hemos probado allá en Maceió y es realmente riquísimo, lo estamos comiendo bastante seguido. E aqui a gente encerra o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, ficado com a gente até o final. E não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e a gente se vê até o próximo vídeo. Tchau!